corresponde a la materia, bueno, según nuestro programa, y que la verdad sí es el tema que tiene que estar primero en todas las áreas donde ya tenemos que tratar patologías. El tema de la historia clínica, no se olviden que la historia clínica es nuestro instrumento de trabajo. Hasta ahora uno sigue haciendo historia clínica, hasta final mis jefes siguen haciendo historia clínica, porque no hay otra forma más donde nosotros plasmemos todos los signos y síntomas y toda la historia de la enfermedad por la que ha pasado el paciente para poder llegar a un probable diagnóstico. No se olviden, ya no es cierto, que dentro de todo lo que es hacer un diagnóstico, nosotros vamos a tener tres tipos. Yo siempre les digo, tenemos tres tipos y esto lo usan ustedes en cualquier patología, en cualquier materia. ¿Ya? Pase. Anamnesis, examen físico, que vendría a ser lo que llamamos clínica. Luego vamos a tener los estudios de laboratorio y luego los estudios de imagen. Pero siempre por delante la anamnesis y el examen físico. Entonces ustedes lo aplican en todo. ¿Ya? El manejo del paciente con patología abdominal debe ser integral, porque nosotros una vez ya de haber diagnosticado la patología, sea quirúrgica o no, porque ojo, no todas las patologías de cirugía se operan. ¿Ya? Y eso siempre tiene que estar claro, siempre tenemos la idea errónea, ¿no es cierto?, que todo en cirugía se resuelve operando y no siempre es así. Entonces a veces tenemos que tener la capacidad más bien de saber cuándo no operar. Eso a veces es más difícil, aunque pareciera que fuera más fácil, no. Porque a veces es más difícil decidir si lo voy a operar o no, y si no lo voy a operar me quedo hasta con la duda, pucha, debía haberlo operado, más o menos. Pero eso es como que algo un poquito más de la especialidad. Pero la función de ustedes es llegar y considerar si esa paciente se tiene que operar y de esa forma llegar y decir, bueno, va a tener que venir el cirujano a valorar. O ante la duda, pedir la solicitud que lo valore. No se olviden que yo no espero aquí que ustedes salgan aprendiendo la técnica de apendicitis, no de apendicectomía. O salgan aprendiendo la técnica de colecistectomía, ¿no? Esa no es mi función. Mi función es que ustedes sepan diagnosticar una apendicitis aguda, sepan hacer el manejo terapéutico inicial y de la misma forma una colecistitis aguda, sepan cuál es el diagnóstico, llegar al diagnóstico con los estudios complementarios adecuados, hacer el manejo inicial y luego llamar ya al que le corresponde hacer el tratamiento definitivo. Esa es la función de ustedes, ¿ya? Importante que todo el proceso de este manejo del paciente empieza desde que el paciente recurre a ustedes por el signo o síntoma que corresponde obviamente al área abdominal, que casi siempre es ¿cuál? El dolor, ¿no es cierto? Todo el mundo va al médico o al hospital porque le duele, o porque estuvo aguantando el dolor 5 o 6 días y recién está yendo a una atención médica. Por eso siempre vamos a tener una fase diagnóstica, y esta fase diagnóstica va a ser, como les estaba diciendo, la anamnesis, el examen físico y los estudios complementarios. Y una vez que nosotros ya hemos hecho el diagnóstico y ya nos toca hacer la preparación del paciente, pasamos a la fase de preparación, que es la fase preoperatoria, que es lo que ustedes han visto ya en clínica quirúrgica. Entonces, fíjense, dentro de la historia clínica vamos a tener la historia clínica como tal. No nos olvidemos documentos médico, legal, científico, jurídico, y bueno, ya se le da un montón de adjetivos también a la historia clínica, que obviamente nosotros tenemos que aprender a respetar. No se olviden que dentro también de la historia clínica forma parte del expediente clínico, no es lo mismo. ¿Ya? Siempre confundimos también el tema de que uno les dice el expediente clínico y piensan es el instrumento, ¿cómo se llama? Y piensan que es la historia clínica que está formada por anamnesis, filiación, historia de la enfermedad actual, etc. No. El expediente clínico ya va a ser ese conjunto que conforma la historia clínica, las evoluciones del médico, las evoluciones de la enfermera, las indicaciones, donde vamos a colocar todos los laboratorios en orden cronológico, etc. Pero la historia clínica como tal es el lugar donde vamos a anotar nosotros y reportar toda la información que podamos extraer de ese paciente. El examen físico, que también va a estar registrado en la historia clínica, ¿ya? Que de acuerdo a cada patología lo vamos a ir realizando, o sea, se mantiene como ustedes lo han aprendido en semiología, ¿no es cierto? ¿Cuál es la forma correcta de hacer el examen físico de abdomen? Inspección, auscultación, palpación y percusión. En cambio, el tórax, ¿qué cambia? Primero auscultamos y luego, primero palpamos, percutimos y luego auscultamos, ¿no es cierto? Entonces eso tenemos que tenerlo claro, porque si yo en el momento de hacer el examen físico abdominal empiezo a palpar antes de auscultar, probablemente eso me altere los ruidos hidroaéreos. Y si mi paciente tenía ruidos hidroaéreos hipoactivos, obviamente por el movimiento y por la manipulación se van a tornar normales, y probablemente no era eso. Y yo misma estoy cambiando el
y empezamos a pensar qué puede tener mi paciente. Y en base a esa sospecha diagnóstica, yo ya tengo que solicitar los estudios complementarios adecuados. Es lo que les comentaba en la anterior clase, ¿no? Lastimosamente, cuando no se hace una buena anamnesis y un buen examen físico, caemos en el error de solicitar todo lo que se nos ocurra en los exámenes complementarios. Y empezamos a solicitar, y eso lastimosamente lo que hace es expandir más nuestras ideas y alejarnos más de las probabilidades que tengamos. Y la idea es ir acortando nuestras probabilidades para poder llegar al diagnóstico más certero. Importante que una vez que ya hemos hecho el diagnóstico, tanto con los exámenes, con la parte clínica como con los exámenes complementarios, y ya lleguemos al diagnóstico, obviamente nosotros tenemos que nosotros dialogar con el paciente, explicarle qué es lo que tiene y qué es lo que se tiene que hacer, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, cuando ya les toque ir el día lunes a la consulta externa, ustedes van a ver, nos llegan muchos pacientes con coleritiasis, por ejemplo, ¿ya? Muchos de ellos, gente que no conoce muy bien el tema, por ejemplo, de cirugía, y obviamente piensan, tienen una idea errónea muchas veces de cómo se procede en el tratamiento quirúrgico, piensan que si los duermen no van a despertar, piensan que solamente hay que abrir la vesícula, sacar la piedra y volver a sacar la vesícula, piensan de que no es necesario que las piedras se van a salir tomando aceite de oliva o limón, o sea, no es cierto, todo ese tratamiento, no sé si naturales, porque al final no hacen la calidad, ¿ya? Entonces esas situaciones son las que uno tiene que dialogar con el paciente y explicar. Entonces es muy importante tener ese acuerdo entre el profesional y el paciente, porque no se olviden, y ustedes ya lo han aprendido, me imagino, en clínica quirúrgica, parte de la preparación preoperatoria es el consentimiento informado. Entonces el paciente tiene que estar de acuerdo con el tratamiento que nosotros le vamos a hacer, ¿ya? Si bien esta parte ya es como que es un poquito más de especialidad, no se olviden que muchas veces como médicos generales, ustedes son los que nos preparan a los pacientes, ¿no es cierto? Y a veces ustedes también tienen que ser capaces de indagar en el paciente y explicarle qué es lo mejor para él. Ya el paciente tiene la decisión de final de aceptar o no aceptar, ¿no es cierto? Pero ustedes ya saben qué es lo mejor. Buscar la intervención más conveniente, que también eso ya es un poco más de nosotros, ya nosotros le diremos como especialistas al paciente, bueno, si se opera laparoscópica tiene estos beneficios, si se opera abierta tiene estos beneficios, o por último, si no se opera, puede ser que más adelante la situación se complique y la cirugía se torne más difícil, pero eso ya es, como les digo, algo un poco más de especialidad. Evaluar el riesgo-beneficio. ¿Por qué evaluar el riesgo-beneficio? Y eso también ustedes lo tienen que tomar en cuenta. Nos llegan pacientes de 80 años con hipertensión, con diabetes, con cardiopatía isquémica y con colelitiasis, ¿ya? Y que el familiar quiere que se opere porque tiene cólicos a repetición. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que llegar y hablar o dialogar con el paciente y explicarle. Un paciente añoso, con 3 patologías de base, probablemente dentro del quirófano tengamos más complicaciones o más riesgo de su vida que tener una buena evolución. Entonces probablemente en él el tratamiento conservador, darle una buena dieta, que disminuye en grasa, en carbohidratos, etc. y darle analgésicos siempre y cuando presente los síntomas, va a ser más beneficioso para él que poder someterlo a una cirugía. Entonces son esas situaciones en las que nosotros tenemos que también tomar en cuenta qué riesgo vamos a tener con esos pacientes. Los pacientes, por ejemplo, por lo menos en nuestro hospital, los pacientes, como un hospital de segundo nivel, no se olviden cuando hablamos de preparación cardiológica, ¿no es cierto? Tenemos el riesgo de Goldman y tenemos 4 grados. 1 a 2 generalmente son grados leves y moderados, pero de grado 3 o riesgo 3 o Goldman 3 para adelante, en general ya son pacientes más complejos. Que incluso según la literatura nos dice que van a necesitar cardiólogo intraquirúrgico para poder evitar cualquier tipo de complicación. Nuestro hospital es el segundo nivel, Hospital Plan 3000, entonces en realidad dentro del protocolo solo podemos operar pacientes hasta Goldman 2. Entonces ya nosotros ni valoramos el beneficio. Si es un paciente programado, lastimosamente ya no va a poder ser operado en el hospital y va a tener que hacer la referencia correspondiente. Diferente en un paciente, por ejemplo, que me venga con emergencia, con un síndrome compartimental abdominal, que si yo no comprimo esa cavidad abdominal, probablemente el paciente se muera ahí inmediatamente, por más que tenga 40 años o 30 años. Entonces son situaciones que uno tiene que lidiar y bueno, ya, como les digo, también es un poquito más de especialidad para poder saber en qué momento vamos a hacer o no el tratamiento y si beneficia o no beneficia o pongo más en riesgo al paciente. Los estudios de laboratorio y los estudios de gabinete
gabinete lo vamos a ir viendo de acuerdo a cada patología, como les digo, no es necesario siempre pedir todo a todo, ¿ya? Hay muchas veces incluso que, por ejemplo, pacientes con apendicitis aguda, ¿no es cierto? Jóvenes de 20 años que les piden perfil hepático, piden transaminasas, piden fosfatasa-alcalina, piden hasta perfil lipídico, les han pedido, ¿ya? Colesterol, HDL, LDL, o sea, son laboratorios innecesarios para una patología con la que clínicamente, si yo hago una buena historia clínica, la voy a diagnosticar. Y que probablemente solo necesite un hemograma, una creatinina y un TP para poder operar al paciente, siempre y cuando yo esté ya con la certeza de que estoy frente a una apendicitis. Entonces, esas son situaciones en las que vamos a ir tratando, ya que ustedes tienen que saber qué le van a pedir a ese paciente. Si eso que le han pedido no es suficiente y siguen con la duda diagnóstica, justifica solicitar más laboratorio. Si todavía con eso no siguen con la duda diagnóstica, solicita. Entonces esto es por escala, no es que yo solicito todo de entrada. No es que me va a venir un paciente con un dolor abdominal y le voy a solicitar directamente una resonancia magnética. No, me voy a ir por lo más básico, probablemente le voy a pedir una ecografía abdominal. Y voy a valorar primero el resultado de la ecografía abdominal. Y ya en base a eso voy a solicitar más estudios si así lo requiere, ¿ya? Y bueno, el riesgo cardiológico y anestésico ya es cuando uno ya ha tomado la decisión de operar al paciente. Ya. Bueno, entonces, como ya les he venido diciendo, esto es una cadena, ¿no es cierto? El paciente llega, hacemos su historia clínica, preguntamos todo. Importante incluso, chicos, desde la afiliación en el tema de historia clínica de los pacientes con patología abdominal y me parece que en cualquier otra área también. Fíjense ustedes que incluso hay patologías abdominales que son más frecuentes de acuerdo a la edad de cada paciente. De acuerdo al sexo, hay patologías abdominales que son más frecuentes en hombres y más frecuentes en mujeres. Por ejemplo, las colecistitis agudas son más frecuentes en mujeres. Las hernias inguinales, ¿no es cierto?, son más frecuentes en hombres porque debido a que el conducto inguinal, por donde transcurre el contenido del conducto inguinal en el varón son más, entonces su debilidad es mayor. Tenemos, por ejemplo, respecto a la edad, en los pacientes jóvenes adultos, generalmente la apendicitis aguda es una patología más frecuente. En cambio, en los ancianos, ustedes van a ver cuando tengan su internado, en los ancianos la apendicitis ya no es una patología frecuente. De hecho, si yo tengo un paciente arriba de los 70 años que viene con dolor en fosa ilíaca derecha, voy a pensar en qué primero, probablemente en una neoplasia o probablemente en una diverticulitis. Obviamente no voy a descartar de entrada una apendicitis aguda, pero en teoría y estadísticamente ya una apendicitis aguda en un paciente con más de 70 años va disminuyendo su riesgo, o sea, ya hay menos probabilidad de que sea apendicitis, ¿ya? Incluso tengo que pensar directamente, como les digo, en un tumor. En cambio, diferente en un paciente joven que me venga con clínica de dolor en fosa ilíaca derecha, ya obviamente que cumpla las fases, ya vamos a aprender que tiene fases, o si ya lo saben vamos a recordar, ¿ya? Sabemos de que lo más probable es que sea una apendicitis aguda, porque estadísticamente esa característica o esa cronología por la que transcurre el dolor en la apendicitis aguda es más característica en pacientes jóvenes adultos, ¿ya? ¿Por qué creen que, por ejemplo, en los pacientes adultos la apendicitis va disminuyendo su estadística o su aparición? ¿Cuál es la función del apéndice? ¿Cómo? No. Todo el intestino almacena bacterias. Tenemos la flora normal en todo el intestino. Secreta todo el intestino, secreta moto. ¿Cómo? Rudimentaria. ¿Cómo rudimentaria? El apéndice tiene una función específica. No crean que está ahí porque se le ocurrió estar ahí a la gente. No, tiene una función. Función inmunológica, chicos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque segrega también, no se olviden que tiene folículos linfoides en su mucosa, que van a dar lugar a la segregación de una inmunoglobulina. ¿Cuál principalmente? La IgA, inmunoglobulina A. Forma parte de nuestro sistema de protección inmunológica. Es un órgano inmunológico, por eso digo, tiene su función. Entonces, dentro de ese proceso de que el apéndice es un órgano inmunológico, ¿ya? Dentro de la fisiopatología de la apendicitis aguda,
La causa principal de obstrucción del conducto, porque en sí, la parte principal para que el apéndice se inflame es que se obstruya. No nos olvidemos que es un conducto, que es una víscera hueca, ¿no es cierto? Una tequila. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos folículos linfoides que están en la submucosa ya se van agrandando, se produce una hiperplasia linfoidea. Y al producirse una hiperplasia linfoidea, que es la causa más frecuente de obstrucción, porque la segunda causa son los famosos fecalitos, y puede ser que en algunas bibliografías nos piden diferente, que diga que es más fecalito y menos hiperplasia linfoidea, y otros donde van a decir que es igual ya la causa, que ya sea por fecalito o ya sea por hiperplasia linfoidea, el apéndice llega a cerrar su luz. Y al cerrar su luz, entonces ya empieza toda la cascada, todo el proceso inflamatorio que lo vamos a aprender en su momento cuando llevemos apendicitis aguda. ¿Qué es lo que pasa en el paciente anciano? El paciente anciano, por ende, su estado inmunológico está disminuido, está bajo. En cambio, en el paciente joven, el estado inmunológico está a flor de piel, más o menos. Entonces, en este caso, por eso es que la hiperplasia linfoidea se ve más en el proceso de apendicitis aguda en los pacientes jóvenes, lo que no se ve en el paciente anciano. En el paciente anciano en general, si se inflama el apéndice es más por fecalitos, porque el proceso del linfoideo se va atrofiando. Incluso el mismo apéndice, los apéndices, por lo menos yo he tenido la oportunidad de operar unos 2 o 3 apéndices en pacientes ancianos. Uno ha sido normal, que parece un apéndice de un niño de 15 años, pero hay otros que la mayoría van incluso siendo más pequeños, se atrofian de 2 o 3 centímetros los apéndices. Entonces, por eso es que esas situaciones nos llevan a que hay ciertas patologías que, de acuerdo a la edad, van a ser más en ciertas edades o menos en otras. ¿Ya? Otro ejemplo, en el caso de los recién nacidos. Las patologías abdominales, por ejemplo, en los recién nacidos o en los lactantes, la mayoría de las veces se deben a malformaciones congénitas. Y no así, por ejemplo, apendicitis aguda tampoco, o cualquier otro cuadro, o tumor, por ejemplo, en un recién nacido. La mayoría van a ser por atresia, va a ser por cierre de conducto, o por malrotaciones, etc. Pero en sí, malformaciones congénitas. Hoy por hoy, por ejemplo, también ya hemos visto que las patologías de colecistitis, pancreatitis, colelitiasis, cólicos biliares, coledocolitiasis, que no lo vamos a ver en su momento, ya se ven en pacientes jóvenes. Lo vemos en pacientes de 15 años, de 20 años, de 25, de 35 años. Y antes se veían en pacientes de más de 50 años. Ahora ya vemos que en los pacientes de 50 años ya no hay colecistitis, sino hay tumores de vesícula. Entonces ya eso se va haciendo un poquito, ya vemos las complicaciones. Ya no vemos una colecistitis aguda común y silvestre, sino que vemos piocolecitos, vemos colecistitis gangrenosas. Entonces ya vemos complicaciones de la colecistitis en los pacientes añosos. Y en los pacientes jóvenes, que no sé qué grupo fue el que tuvo el día el jueves, ¿no es cierto? Vimos que el piso está repleto de colecistitis, pancreatitis y apendicitis, porque son las patologías más frecuentes en ese rango de edad, desde los 15 años hasta los 40 años, es lo más frecuente. Y de ahí para adelante ya se nos van complicando un poquito más las patologías. Bueno, con lo que ya les decía, esta cadena, hacemos la historia clínica, hacemos la anamnesis. Preguntar, chicos, es importante cuando hacemos nosotros la historia clínica, ¿ya? Es importante cuando preguntamos signos y síntomas, y yo sé que en unas asignaturas probablemente, cuando hablamos del motivo de consulta, les dicen que tienen que poner como el paciente les dice, ¿no es cierto? Ahora, ahí por ejemplo yo difiero un poco, porque ya en la vida real, en la práctica profesional real, ya no funciona, para mí al menos no ha funcionado. Yo también lo aprendí así como les dijeron ustedes, hay que poner lo que dice el paciente. Pero llegado el momento nos damos cuenta ya cuando estamos ahí nosotros frente al paciente, que no siempre sucede así. ¿Por qué? Me llega el paciente y me dice, doctora, no puedo hacer caca. Yo personalmente no le voy a poner, paciente no puede hacer caca. Le pongo constipación, le pongo estreñimiento, le pongo falta o dificultad para eliminar heces. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que llegado el momento, la historia clínica es un reflejo de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y la idea es de que no es que venga la señora de afuera que está caminando a leer mi historia clínica, no, mi historia clínica la va a leer otro colega, ¿no es cierto? La va a leer la enfermera, la va a leer la del laboratorio, van a leer las personas que conozcan el área. Por eso que le digo, es reflejo de cada uno.
¿Qué es lo que pasa? Yo sé que muchos de los colegas, principalmente los de la escuela antigua, ¿cierto?, mantienen todavía eso. Entonces, yo no estoy en contra, me parece que sí que está dentro de las reglas, porque hay bibliografía que todavía te dice, hay que poner lo que dice el paciente, pero nosotros podemos ya empezar a utilizar, ya pueden empezar a utilizar terminología médica, ¿no es cierto? Ya pueden usar. Si el paciente les dice que tiene ganas de orinar o que tiene dolor al orinar, ¿qué le ponen? Disuria. Y si ustedes quieren, entre paréntesis al lado, dolor para orinar, ¿no es cierto? O dolor a la micción. Está bien. Cualquiera de las dos está bien. El paciente les dice, ¿sabe que doctora, tengo dolor de garganta? ¿Qué le ponen? Odinofagia, ¿no es cierto? Y entre paréntesis, dolor de garganta. Obviamente, ¿no es cierto? Ojo, que para que yo pueda empezar a utilizar, tengo que conocer la terminología médica. Tengo que saberla. Si yo la quiero utilizar, porque si no, como no la conozco, voy a empezar a colocar. Si no me acuerdo de constipación, un ejemplo, le voy a poner al paciente no puede hacer caca. O, como les digo, falta de deposiciones. ¿Ya? Entonces, esa situación yo se las dejo siempre a criterio de cada uno. La sugerencia está hecha. Para mí, en sus exámenes, porque van a ser también dentro de sus exámenes prácticos, me van a presentar historia clínica con pacientes reales. ¿Ya? Si me ponen el tema de motivo de consulta con terminología médica, perfecto, para mí. Si la ponen las dos juntas, mejor. Y si la ponen solamente una porque no se acordaron de la otra, también. ¿Ya? Pero como les digo, ustedes ya tienen que pensar a futuro. Esa hojita que ustedes van a presentar es reflejo de cada uno. Entonces ya ustedes van a ver cómo lo quieren presentar. Pero como les digo, personalmente la sugerencia es que traten de usar terminología médica. Otra cosa importante, ¿ya? Respecto al padecimiento o al motivo de consulta, es que tenemos que poner solamente el signo o el síntoma. O sea, no hacemos la descripción, no se olviden, porque la descripción directamente ya la vamos a hacer en la historia de la enfermedad actual. Si el paciente me dice, ¿sabe qué, doctora? Tengo dolor de panza o dolor de estómago, ¿no es cierto? Que nosotros ya sabemos que automáticamente ese es dolor abdominal. Dolor abdominal, ¿ya? Pero el paciente me dice, ¿sabe qué, doctora? Tengo dolor abdominal desde ayer, que me está retorciendo y que no me deja dormir. Entonces, a veces caen en el error del motivo de consulta poner dolor abdominal, dolor de panza que le retuerce desde ayer. No. O sea, directamente solo dolor de panza se le van a poner así. Y ya abajo en el examen, en la historia de la enfermedad actual, ¿qué van a poner? Paciente refiere dolor de panza de tanto tiempo de evolución con estas características, ¿no es cierto? O sea, ya la descripción como tal de cada signo o síntoma se hace en la historia de la enfermedad. Motivo de consulta, solamente el signo o síntoma que le refiere el paciente, nada más. O sea, no necesitan poner ningún tipo de descripción. ¿Por qué se los recalco? Porque lastimosamente, a pesar de la insistencia, en sus 3 exámenes parciales en el grupo anterior nos faltó el que siguió poniendo la descripción en el motivo de consulta. ¿Ya? Entonces eso tiene que quedar claro. Para eso está la historia de la enfermedad actual, donde yo ya voy a poder describir con lujo de detalles, si es que los tengo, cada uno de estos síntomas. Doctora, ¿sabe que estoy con dolor de panza? He tenido diarrea 5 veces en el día y aparte de eso hice fiebre así con chucho y que me dolía todo el cuerpo. Dolor abdominal, vómitos, fiebre y diarrea. Fin, se acabó mi motivo de consulta. Y después empiezo a indagar. ¿Cómo era el dolor abdominal? ¿Dónde le dolía? ¿Qué tipo de dolor era? ¿De qué intensidad era? ¿Se irradiaba a algún lugar o se quedaba solamente ahí? Después ya paso, y aparte se acompañaba de diarrea. ¿Cuántas veces fue al baño? ¿De qué características era? ¿Era más vómitos? ¿Cuántas veces vomitó? ¿De qué características eran los vómitos? Y ahí ya nosotros vamos indagando. No se olviden que dependiendo de cada una de las características del dolor, incluso eso nos va a ayudar a poder llegar al diagnóstico. Entonces nosotros tenemos que hacer los blindajes. No va a faltar el paciente añoso, por ejemplo, que le va a empezar a contar una historia. Y eso ya ustedes lo van a conocer en el internado. Ya el paciente añoso, por eso yo no sería geriatra, no sé si alguien aquí tiene un poquito más de paciencia porque requiere paciencia, ¿no es cierto? El paciente añoso le gusta desestresarse,
le gusta sentarse y contar todo lo que le está pasando porque es su forma de sentirse incluso mejor, de quitar su ansiedad. Y ahí van a ver ustedes en las cajas, al menos siempre he visto los que tengan seguro, los viejitos más, aunque sea para que alguien los escuche más o menos. Entonces es importante, a veces nosotros no tenemos ese tiempo, nosotros guiar la consulta, ir preguntándole, darle opciones al paciente. ¿Dónde le dolió? Ya, muéstrame con un dedito. ¿Qué característica? Ese dolor le dolía, le pulsaba, le apretaba, le retorcía, le quemaba, me quemaba. Ah, ya. Del 1 al 10, ¿cuánto le quemaba? Entonces, nosotros ya de esa forma vamos viendo para que el paciente nos ayude a nosotros a poder llegar más rápido a su diagnóstico. Bueno, vamos un poquito más con el dolor, no sé si lo tengo, no lo tengo acá. Ya. Ahora, otra cosa importante, por ejemplo, y eso lo vamos a ir viendo en cada una de las patologías, como les decía, respecto al dolor, porque la mayor cantidad de las patologías que vayamos a ver en esta materia, todas están dentro de lo que se conoce como abdomen agudo, porque son las más frecuentes. ¿Ya? O sea, la idea es poder darles las patologías más frecuentes que ustedes van a ver o con las que se van a encontrar cuando ya les toque ejercer afuera. ¿Por qué se los digo? Porque probablemente de neoplasia las vamos a tener que nombrar, pero no les vamos a dar mucha cabida, porque no es algo que ustedes ni siquiera yo las manejo las neoplasias. ¿Ya? Entonces, si bien ustedes van a poder tener la sospecha, ¿qué es lo que van a hacer una vez que tengan la sospecha? Derivar al cirujano. Nosotros lo hacemos. Si yo como especialista, por ejemplo, que ya llego al diagnóstico de un tumor, entonces directamente lo voy a pasar al subespecialista. Pero ustedes tienen que llegar, por lo menos a diagnosticar lo básico, las patologías frecuentes, lo que todos los días vemos. ¿Ya? Respecto, por ejemplo, a la evolución, que es importante también, no es lo mismo una patología que tiene 15 minutos de evolución, que el paciente viene desde qué hora le doy, hace 15 minutos, doctora, me empezó a doler, o que venga con un mes de evolución, como los fecalomas, por ejemplo. ¿Ya? Hace un mes que no puedo ir al baño, doctora. Entonces ya ahí nosotros tenemos que indagar. El tiempo de evolución, chicos, les tiene que llamar la atención, porque nos va a ayudar a diagnosticar. Por ejemplo, ¿ustedes creen que un paciente que venga con 15 minutos de evolución con dolor en fosa ilíaca derecha podría ser una apendicitis aguda? Sí, dice. ¿Alguien más? Sí, también. ¿Nadie? ¿No sabe, no responde? No. La apendicitis aguda tiene fases. ¿Ya? Y en general, recién a partir de la tercera o cuarta hora, a partir de las 4 horas, recién empieza ya a notarse más el proceso inflamatorio de la primera etapa de la apendicitis aguda. 15 minutos no va a producir una apendicitis, o sea, no puede ser lo primero. Pero ¿qué pasa con el paciente? Hay algunos pacientes que se ponen a revisar ¿qué enfermedad se produce cuando te duele en la región bajo, en la región de ingle derecha? Apendicitis en internet, ¿no es cierto? Entonces, no, o sea, ya nosotros sabemos que por fisiopatología y por el tiempo que se producen las etapas de la apendicitis, no puede ser una apendicitis aguda. Pero, por ejemplo, puede ser un cólico renal. El cólico renal forma parte de las patologías del abdomen agudo y que sí puede pasar en 15 minutos, el paciente está caminando, ¿no es cierto? Y como el cálculo baja a través del uréter y se impacta en una zona específica de fosa ilíaca derecha o del cuadrante inferior derecho, y al impactar se produce irritación de la mucosa y es doloroso. El paciente lo refiere como un dolor que le aprieta y que incluso se le va a la espalda e incluso se le va hasta genitales, testículos o labios mayores. Entonces uno tiene que indagar. Ya vamos a aprender también, por ejemplo, la apendicitis aguda. Les doy el ejemplo porque es lo más frecuente y quizás con eso me entiendan. Tiene muchísimos diagnósticos diferenciales y es parte importante también de las sospechas diagnósticas, tener diagnósticos diferenciales y empezar a descartar, ¿no es cierto? Hasta poder llegar a un solo diagnóstico. Entonces, hasta eso se nos llega a complicar. En la vida real se nos complica porque puede ser una apendicitis si ya viene con más tiempo de evolución, si es un paciente anciano, pero puede ser un tumor de ciego o puede ser un tumor de apéndice o puede ser incluso un divertículo. ¿Ya? Entonces ya nosotros empezamos a sospechar, a tener más ideas, pero obviamente para eso tenemos que conocer las distintas patologías y tenemos que conocer también cómo es lo que se manifiesta. Otra cosa importante respecto al dolor, aparte del tiempo de evolución, por ejemplo, los tipos, que también ya los van a ir conociendo.
Muchas veces pasa que, y les va a pasar también cuando estén en su internado, ¿sabe qué, doctora? Siento que me arde aquí debajo de la costilla, que me arde, ¿ya? Parece que es mi vesícula, es lo que dice el paciente. Pero nosotros sabemos que los únicos órganos donde hay ácidos, ¿cuáles son? Estómago, esófago y hasta duodeno. Entonces la vesícula, en vesícula y vías biliares intra o extrahepáticas no hay ácido. Entonces no tendría por qué arderle al paciente, ¿ya? Muchas veces que son gastritis o son úlceras, cuyo dolor se puede llegar a irradiar. Y por eso que el paciente el dolor lo siente. Incluso hemos tenido gastritis donde el paciente refiere el dolor acá en hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Porque sí, si nosotros nos ponemos a pensar y anatómicamente distribuimos el órgano, tenemos el fundus gástrico dirigido hacia la región izquierda. Entonces es normal, a veces incluso en los temas de úlceras, especialmente de úlceras pépticas gástricas, cuando se perforan, el dolor es característico porque es tipo punzada, es como si lo acuchillaran al paciente, ¿ya? O a veces al inicio, antes de perforarse, sienten como una opresión y lo primero que piensan es: me estoy infartando, por ejemplo, porque el dolor puede llegar a irradiarse incluso a la región del retroesternal y el paciente lo primero que hace es relacionarlo con un infarto, especialmente los pacientes mayores. Pasa. Incluso hasta el paciente joven: doctora, creo que me estoy infartando porque me duele el pecho. Y en realidad no, es una gastritis. Las gastritis se pueden presentar de esa forma. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener la capacidad de indagar, ¿ya? El dolor tipo cólico, el famoso dolor tipo cólico, es ese dolor que el paciente refiere como que le retuerce, ¿no es cierto? Dice, las chicas, por ejemplo, cuando estamos con la menstruación, nos retuerce, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el útero es un órgano hueco. El dolor cólico es característico de cualquier órgano hueco. El intestino es hueco, entonces por eso decimos cólico intestinal. La vesícula es hueca, decimos cólico biliar, ¿no es cierto? El uréter es hueco, cólico renal, ¿se entiende? ¿No es cierto? Entonces eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Alguna vez he escuchado el término de cólico hepático, lo cual no existe. ¿Por qué? Porque el hígado es un órgano macizo, un órgano sólido, no es un órgano hueco. Entonces no existe. En el caso del hígado, por ejemplo, el dolor por la cápsula de Gleason, porque lo que duele es la cápsula, no duele el hígado en sí, el mismo tejido hepático, ¿no es cierto? El dolor es más opresivo, el paciente siente que lo aprieta. Esa es la característica principal. Pancreatitis aguda, el dolor también es tipo punzante, es tipo lancinante. El paciente refiere, ¿sabe qué, doctor? Siento que me acuchillan, igual que en una úlcera péptica, por eso son diagnósticos diferenciales. Una úlcera péptica perforada puede llegar a ser diagnóstico de pancreatitis, porque el paciente dice, ¿sabe qué? Siento que me está acuchillando, que el cuchillo me atraviesa hasta la espalda. En los pacientes con cólicos biliares o colecistitis, como les decía, el dolor inicia primeramente como un cólico, como un retortijón, y ya posteriormente se hace opresivo en región de hipocondrio derecho, y el paciente dice, ¿sabe, doctora? Siento que me aprieta y que se me va hasta la espalda también. El dolor, y los dolores de las obstrucciones intestinales, por ejemplo, es intestino, es víscera hueca, entonces casi siempre el paciente va a decir o va a referir que el dolor le retuerce, ¿ya? Que se siente hinchado y que le retuerce, característico del dolor tipo cólico. Entonces eso es importante también. Por eso le digo, hasta eso nos va a derivar a qué patología puede ser. Y obviamente la localización, no se olviden que topográficamente, ¿cómo está dividido el abdomen? En cuadrantes, 9 cuadrantes, 5 cuadrantes, 4 cuadrantes, como sea más fácil para ustedes la descripción, ¿ya? Si para ustedes es más fácil describir el dolor abdominal en cuadrantes, en 4 cuadrantes, cuadrante superior derecho, izquierdo, inferior, superior, o en los 9 cuadrantes que conocemos, hipocondrio derecho, epigastrio, mesogastrio, hipocondrio izquierdo, etc., descríbanlo, pero tenemos que conocer. No se olviden que topográficamente cada cuadrante, ya sean 9, 5, 4, van a estar relacionados con un órgano específico. Entonces, casi siempre es ese órgano el que puede estar produciendo la afectación del paciente. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Hasta anatomía no tenemos que llegar a recordarla para poder hacer ese tipo de diagnóstico. Respecto a la irradiación del dolor, importante también, ¿ya? Importante que conozcamos la diferencia de irradiar y migrar, ¿ya? Ya habrán escuchado en la
apendicitis aguda, por ejemplo, una de las características casi patonormónicas es que el dolor es migratorio, lo que se conoce como cronología de Murphy, que ya la vamos a ver cuando tenemos apendicitis, ¿no es cierto? El famoso dolor que empieza en epigastrio, mesogastrio, luego migra a fosa ilíaca derecha. Diferente a irradia. La irradiación ya me supone que me dolió en A, pasó a B, pero me sigue doliendo A. Eso es irradiar. Me duelen los dos. En cambio, cuando ya hablamos de migrar, estamos diciendo que dolió en A, pasó a B, y ahora solo me duele B, ya no me duele A. Por eso hablamos de migración. El dolor desaparece del primer lugar y solo se localiza en el segundo lugar. Migración e irradiación, por ejemplo, en la vesícula, en la colecistitis aguda, el dolor se irradia, porque me duele el hipocondrio derecho y se irradia la región dorsolumbar, se irradia la espalda. ¿Qué quiere decir? Que me duele el hipocondrio y me duele la espalda. ¿Ya? Lo mismo que en pancreatitis aguda. El dolor se produce en epigastrio y el dolor se irradia en el hemicinturón, el famoso hemicinturón, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Es cierto? Entonces me duele el epigastrio y también me duele hasta la espalda por ambos lados. En la apendicitis no, en la apendicitis, según la cronología, el paciente refirió, ¿sabe qué, doctora? Primero me estaba doliendo aquí fuerte en boca del estómago y después, desde hoy en la noche, ya empezó a dolerme solo aquí abajo, el famoso dolor migratorio. ¿Y ya no te duele arriba? No, ya no me duele arriba, solo me duele aquí abajo. Entonces ya ahí nosotros nos damos cuenta, consultando al paciente, cuál fue la evolución de ese dolor, que generalmente es dolor que es visceral y posteriormente se vuelve somático en los dolores migratorios. Otro punto importante, ya respecto al tema de historia de la enfermedad actual. Si bien hay muchos pacientes, por ejemplo, que no saben cómo describir, ¿no es cierto? Le preguntamos, ¿cuánto le duele? Me duele, no sé, es un dolor, pero ¿cuánto le duele? Del 1 al 10 es una forma fácil de que el paciente nos pueda indicar cuánto es su dolor. Si nos dice un 5, probablemente se está refiriendo a un dolor moderado, ¿no es cierto? Si me dice, no sabe qué es un 2, un dolor leve. Y si me dice, doctora, me duele un 15, exagerando, significa que es muy intenso, ¿no es cierto? Entonces eso también nos puede ayudar, o sea, es válido. Ustedes le pueden poner, refiere dolor abdominal en hipocondrio derecho de 8 sobre 10. ¿Está bien? O de gran intensidad. Está bien también en la descripción que hayan hecho, ¿ya? Los signos que acompañan, como les decía, importantes. ¿Por qué? Porque también nos dirigen a cuál puede ser nuestro diagnóstico probable. Si hablamos, por ejemplo, ¿sabe qué, doctor? Estuve vomitando. ¿De qué características eran sus vómitos? Eran alimenticios. Ya, apendicitis agudas son alimenticios. Por ejemplo, pacientes con pancreatitis en un principio son alimenticios y después se vuelven biliosos. Pacientes con problemas de colecistitis o cólicos biliares, la mayoría son biliosos los vómitos. Pacientes con obstrucciones intestinales altas, que las vamos a ver como vidas de por ejemplo, también los vómitos son alimenticios o pueden ser de una característica más intestinal, medios amarillentos. Pacientes con obstrucción intestinal baja, como fecaloma o vólvulo, los vómitos son más fecaloideos o son borrachos, son esos oscuros fétidos que huelen a heces. Entonces ya nosotros vamos indagando y el paciente nos tiene que ir contando. No es lo mismo que haya vomitado una vez a que haya vomitado 15 veces, también es importante. Porque ustedes tienen que tomar en cuenta que cuando ya vayan a hacer el tratamiento, ¿no es cierto? Vamos a solicitar estudios complementarios, entonces le voy a tener que solicitar sodio y potasio, por ejemplo, ionograma, como parte del protocolo. Porque muchas veces, ¿qué pasa con los vómitos y las diarreas, por ejemplo? Bajan los electrolitos, ¿no es cierto? Y el sodio y el potasio. Por ejemplo, en el tema del preoperatorio, porque nos toca operar, el potasio es bastante importante porque si nosotros tenemos un potasio muy bajo y sometemos a un paciente a un estrés quirúrgico, al abrir la cavidad estamos perdiendo más líquidos y electrolitos y el paciente nos puede hacer un paro por hipopotasemia. Entonces es importante tratar de mantener los rangos normales. Respecto, por ejemplo, a la fiebre, que también forma parte de los signos que acompañan. ¿Ya? En el caso de la fiebre, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente con fiebres no muy altas, van a decir hasta los 38 grados, en general estamos hablando de patologías que no son tan graves. Cuando hablemos de colangitis, por ejemplo, que ya es un proceso infeccioso dentro del colédoco, ¿ya? Que la mayoría de las veces es por cálculos, que ya lo vamos a ver también, se caracteriza porque la fiebre puede llegar hasta 40.
Hemos tenido pacientes que llegan hasta 42. Pacientes con peritonitis generalizada de origen apendicular ya complicada, perforada, que vienen con 5 días de evolución, también pueden llegar a fiebres incluso de 40, 42, que prácticamente son incompatibles con la vida, pero llegan a esas temperaturas. Entonces, más o menos, ya nos vamos dando cuenta que temperaturas altas, ya que sobrepasan los 38, 39 grados, ya son patologías de mayor gravedad. Entonces, también nos puede ir dirigiendo un poco al diagnóstico para saber qué manejo vamos a hacer con esos pacientes. En el caso, por ejemplo, de los vómitos, ya hablamos, las deposiciones, ¿ya? O el ritmo defecatorio. Pacientes que no presentan deposiciones, porque hay pacientes que nos dicen, no puedo hacer del cuerpo, eso es lo que dice el paciente. Entonces, en general, son característicos de pacientes obstruidos o subocluidos. Y ahí ya vamos a aprender cuáles son esas obstrucciones intestinales. Las diarreas, por ejemplo. Las diarreas se pueden producir también en las patologías abdominales. No todas son por gastroenteritis, por si acaso. En apendicitis aguda, vamos a ver, no es un síntoma frecuente o un signo frecuente, pero se pueden presentar diarreas también. ¿Ya? No se olviden que el apéndice no tiene una posición específica en todos nosotros, ¿no es cierto? Sino que tiene varias posiciones. Cuando este apéndice en general está posicionado paralelo o pararectal o retroileal, puede llegar a producir irritación del intestino y eso va a hacer que cuando se inflame produzca que el paciente tenga diarrea. Ya es una apendicitis atípica, porque la diarrea no es un signo frecuente. Se puede presentar, pero no es frecuente. Entonces, por eso ya lo vamos a ir conociendo. Eso es importante indagar, porque muchas veces, ¿qué pasa? Llega el paciente con diarrea, que es lo primero que pensamos, gastroenterocolitis, ¿no es cierto? Le damos algo para la diarrea, lo mandamos a la casa, lo llenamos de antibióticos, etc. Pero resulta que no, que vuelve el paciente porque nada de eso lo hizo bien y sigue con la sintomatología y más marcada. Cuando acordamos era una peritonitis apendicular. Pasa, por eso hay que indagar, ¿ya? Respecto a los antecedentes también son muy importantes. Fíjense ustedes, por ejemplo, cuando hablamos de obstrucción intestinal alta. Ya, la obstrucción intestinal alta, una de las causas más frecuentes son las vidas y de las adherencias, que también ya lo vamos a conocer en su momento. Y para que el paciente tenga vidas y adherencias, ¿cuál es el antecedente importante que tiene que tener? Cirugías anteriores. Pero eso es importante preguntar, ¿usted tiene alguna cirugía? Sí, me operaron, qué sé yo, de histerectomía hace un año, que es una señora. Entonces, ya tiene un antecedente quirúrgico, entonces puede que presente una obstrucción intestinal alta. Obviamente la sintomatología, el dolor abdominal, la distensión, la falta de eliminación de heces y gases, los vómitos intestinales o vómitos alimenticios, ya nos van a ayudar a llegar un poquito más al diagnóstico, ¿ya? Y bueno, la exploración física, que siempre se tiene que mantener, chicos, o sea, no significa que porque mi paciente tenga algo abdominal voy a dejar de ver tórax y voy a dejar de ver el resto del examen físico general. No, lo tengo que hacer. Solo que lo voy a hacer probablemente de forma más rápida y me voy a enfocar en el tema abdominal, ¿ya? Hay algunas patologías, incluso torácicas, ¿ya? Que nos pueden dar síntomas abdominales y nos ha pasado. Los derrámenes pleurales de base, las neumonías basales, nos dan dolor abdominal. Entonces nos puede simular un abdomen agudo. Entonces uno revisa abdomen, hace todos los estudios complementarios y el abdomen está limpio. ¿De dónde es el dolor entonces? A ver, le haré una radiografía de tórax y ahí tiene su neumonía basal, tiene sus derrámenes pleurales. Por eso es importante, o sea, no tenemos que descartar nada, tenemos que hacer el examen físico como corresponde y obviamente darle mayor detalle, mayor énfasis en abdomen si es que el dolor o las características clínicas son abdominales. Eso siempre es importante. Bueno, por obvias razones la información se maneja de forma discreta y confidencial en la historia clínica. Una vez que nosotros, con nuestra historia clínica, anamnesis y examen físico, ya tenemos nuestra presunción diagnóstica, ¿no es cierto? Ya vamos a tener una sospecha clínica. Este paciente, vino con dolor abdominal de un día de evolución, tiene un dolor que inició en epigastrio y luego migró a fosa ilíaca derecha, de gran intensidad, tipo cólico, que ahora se acompaña de vómitos en 3 oportunidades y aparte de eso ha hecho fiebre de 38 grados. Al examen físico, que ya después también vamos a aprender, hago el examen físico general, hago el examen físico específico de abdomen y tiene dolor a la compresión
compresión y a la descompresión en fosa ilíaca derecha, que ya después vamos a aprender signo de Mach 1 y signo de Bloomberg positivo. Entonces estoy sospechando de una apendicitis aguda. Entonces, en base a mi sospecha de una apendicitis aguda, yo ya voy a solicitar qué estudios complementarios y qué exámenes de gabinete o qué estudios de imagen voy a solicitar en el paciente. ¿Ya? Entonces, si yo ya estoy pensando en una apendicitis aguda, estoy pensando que mi tratamiento va a ser quirúrgico, porque el tratamiento para apendicitis es quirúrgico. Hay algunos estudios que sí dicen que el tratamiento puede ser clínico, que con antibióticos, etcétera, etcétera. Pero por lo menos acá lo seguimos manejando todavía quirúrgicamente. ¿Ya? No hemos llegado todavía al punto de, bueno, al menos yo no, de darnos el lujo de tratarlo, de internarlo y darle solo antibióticos. Personalmente todavía tengo miedo, no lo haría, pero en algunos lugares ya lo hacen. En fases iniciales, en una fase edematosa, por ejemplo, les están dando antibióticos endovenosos por mucho tiempo y así evitan una cirugía, pero ahora con la cirugía laparoscópica, la cirugía de apéndice dura media hora y el paciente se va al día siguiente a su casa. Entonces, riesgo-beneficio, ¿ya? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Que ustedes sepan qué van a solicitar, ¿ya? Si es un paciente, por ejemplo, en el caso de apendicitis aguda, tomando en cuenta que sea un paciente joven de 27 años, ¿ya? Doctorita, estoy en clase, ¿le hablo luego, por favor? Ya, chacho, mejor, ya tengo mejor. Apendicitis, perdón. Entonces, tengamos un paciente de apendicitis aguda, 27 años de edad, joven, sin ningún antecedente patológico, porque ojo, los antecedentes, igual que lo pasé rápido porque estamos ya un poquito sobre hora. No se olviden siempre, importante, paciente diabético, paciente hipertenso, paciente que toma 6 inmunosuprimidos, paciente con neoplasia, que toma corticoides o que tenga alguna otra enfermedad inmunosupresora, es importante consultar, ¿ya? Porque tenemos los casos especiales. Hay pacientes, por ejemplo, como el paciente diabético, chicos, que el dolor no lo siente de la misma forma que un paciente normal, porque no se olvide que la sensibilidad en el paciente diabético está disminuida, ¿ya? Por sus neuropatías diabéticas que presenta. Entonces, muchas veces el paciente dice que nos han llegado muchos pacientes con colecistitis, por ejemplo, ¿ya? Uno los aprieta, no hay signo de Murphy, les dice, ¿estás seguro que no le duele? No, y laboratorialmente, cuando ya hemos hecho el resto de todo el examen físico, la anamnesis, tenemos 20.000 de leucocitos. Decidimos entrar a quirófano y lo que tenemos es una papaya, un piocolecisto de vesícula, pero al paciente no le dolía. Entonces son situaciones que también tenemos que tomar en cuenta. Los pacientes inmunodeprimidos no son casos especiales. Otro ejemplo, la paciente embarazada, por ejemplo. ¿Ya? No se olviden que durante el embarazo, el útero, a medida que va creciendo, va empujando las vísceras. Entonces, una apendicitis, por ejemplo, no se va a presentar en la región de fosa ilíaca derecha, sino que ya cuando llega una apendicitis, de acuerdo al trimestre, el apéndice puede presentarse en fosa ilíaca derecha, en flanco o en hipocondrio derecho. ¿Ya? Y sea cual sea el trimestre, ese paciente se tiene que operar. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que son situaciones, por eso ya esos son casos especiales que lo vamos a ir viendo de acuerdo a cada uno de los temas. Y que hay que tomarlos en cuenta porque el manejo ya no va a ser igual, va a ser diferente. ¿Ya? Obviamente con el mismo objetivo, pero de manera diferente. Volviendo a los laboratorios, ¿ya? Como les decía, diagnóstico o estoy sospechando una apendicitis aguda, mi paciente tiene 27 años y no tiene ningún antecedente patológico. Nada, no es alcohólico, no tiene nada hepático, no tiene nada, ninguna patología, está totalmente sano y es la primera vez que presenta esa sintomatología. ¿Qué le voy a pedir al paciente? ¿Qué creen ustedes que le voy a pedir? Bien, hemograma. ¿Qué busco en el hemograma? Busco leucocitosis. ¿Qué más busco? Bien, que los segmentados no están elevados. ¿Qué más? Ojo, si yo pido algo, tengo que saber qué estoy buscando. Y eso es importante siempre. Le voy a pedir un hemograma porque la doctora London dijo que le pidamos hemograma. No, yo le pido hemograma porque tengo que buscar cómo están los leucocitos, cómo está el desvío a la izquierda, si hay desvío a la izquierda, porque tengo que ver cómo están las plaquetas, porque tengo que ver cómo está la hemoglobina. Básicamente esos 4. Pero yo tengo que, y obviamente tengo que saber valores normales. ¿Ya? La mayoría de los laboratorios siempre te dan un valor de referencia. La mayoría. ¿Ya? Pero eso no significa que yo agarre y me quede directamente con el valor de referencia. De por sí es difícil aprenderse valores normales. ¿Ya?
para que nos estemos aprendiendo los valores de referencia. Cada laboratorio tiene su valor de referencia porque sus reactivos, sus laboratorios, sus técnicas, sus preparaciones son diferentes. Y por eso, no sé si ustedes se han fijado, cada vez que ustedes solicitan o ven un laboratorio, hay un valor de referencia. Y eso es por eso, porque cada laboratorio trabaja diferente. Te emite un resultado, pero de acuerdo a su técnica, de acuerdo a su preparación, de acuerdo a sus reactivos que utiliza. Entonces ese valor de referencia me va a dar la idea para poder comparar, pero yo tengo que saber básicamente cuál es mi valor de referencia también para poder diagnosticar. Muchas veces hay la famosa laboratoritis, donde mi paciente no tiene nada, pero mi laboratorio sale totalmente alterado. Muchas veces es error de los reactivos. Los reactivos cuando son viejos te dan errores en los resultados. Ya cuando la técnica es mal hecha en el laboratorio también te da errores en los laboratorios. Entonces esto tiene que ser siempre relacionado. Relacionamos siempre la clínica del paciente con los resultados del examen laboratorio. Hemograma, ¿qué más? Que tiene apendicitis aguda, yo ya sé que probablemente se tenga que operar. Ustedes ya tienen que ir con esa idea. O sea, ya teniendo una sospecha diagnóstica, ya van a tener un probable manejo terapéutico. Esa es la idea. Porque ustedes ya tienen que saber. Sigo en hemograma, solo les pido hemograma. Biolograma, sodio, potasio principalmente. ¿Qué más? Ya. Algo tiene con el PCR, porque siempre piden PCR. Pero ya se van a fijar que nosotros los cirujanos casi nunca usamos el PCR. Pero el PCR es un reactante de fase aguda que es inespecífico, o sea, no hay una patología así. Yo me resfrío y mi PCR va a salir elevado. ¿Ya? Tengo una gripe y me va a salir elevado. Tengo una faringitis, me sale elevado. Tengo apendicitis, me sale elevado. Entonces no es algo que nosotros utilicemos. ¿Ya? Entonces probablemente los internistas, los terapistas sí lo utilicen, pero nosotros la verdad es que no. ¿Ya? Así que hemograma y ionograma, sí. ¿Qué más? Exámenes de laboratorio, por ejemplo. ¿Cómo? Ya. Tiempo de protrombina, coagulograma, creatinina, glicemia, amilasa, porque tengo que sospechar probablemente también de que hay diagnóstico diferencial con una pancreatitis. Un examen de orina, porque por ahí también estoy frente a una infección urinaria y no es una apendicitis aguda. Entonces tengo que buscar cuáles van a ser los laboratorios que me van a poder ayudar a llegar a confirmar mi diagnóstico o poder descartar otros que podrían ser de acuerdo a la edad del paciente, al tiempo de evolución y obviamente su sintomatología. ¿Ya? Y respecto a los exámenes, si tuviera que escoger un examen de imagen para poder ayudar a mi diagnóstico de apendicitis, ¿qué solicito? Ecografía. Una ecografía abdominal, ¿qué más? ¿Qué más solicitaría? Radiografía, dice su compañera. ¿Qué más? ¿No solicitan nada más? Tomografía. De hecho, si ustedes hacen un buen examen físico y una buena historia clínica y solicitan los laboratorios adecuados, ni siquiera van a necesitar solicitar un estudio de imagen. La ecografía abdominal sí se puede utilizar, pero en realidad solo nos va a reportar si existe o no líquido libre en cavidad. Porque muchas veces ver el apéndice como tal en una ecografía es complicado, tiene que ser un ecografista con mucha experiencia y a veces esos están muy ocupados. ¿Ya? Entonces, ni siquiera es necesario muchas veces llegar a una ecografía abdominal. Lo hacemos, pero para ver presencia de líquido libre. La radiografía de abdomen, a menos que el paciente refiera a algún signo o síntoma de obstrucción intestinal, la solicito. Porque para ver apéndice, por ejemplo, tampoco me sirve. ¿Ya? Pero sí, si el paciente dice que está muy distendido y que no puede eliminar gases, puede ser una obstrucción intestinal. Entonces le pido una radiografía de abdomen. ¿Ya? Ahora, tomografía, por ejemplo, no le voy a pedir. ¿Por qué? Porque sabemos que la tomografía, el costo es bastante alto. Y si no lo merite, como les digo, con la clínica y el examen físico y los laboratorios adecuados, voy a llegar al diagnóstico. Voy a solicitar algo que probablemente no vaya a cambiar en nada mi tratamiento, porque con tomografía o sin tomografía ese paciente con apendicitis aguda igual se va a operar. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Ahora, si yo voy a solicitar algún estudio, si es difícil de conseguir o caro, o que no lo pueda conseguir en ese momento,
Si me va a cambiar el manejo terapéutico, lo solicito. Pero si no me va a cambiar el manejo terapéutico y va a ser exactamente el mismo, entonces tendría que valorar si vale la pena o no solicitar. ¿Ya? Y bueno, también vamos a ir viendo en cada uno de los laboratorios. No tiene que llevar tomografía para hacer el estado. ¿Cómo que dónde está el apéndice? Porque puede estar en un lugar, ¿no? No, el apéndice está en un solo lugar, siempre. ¿Dónde está el apéndice? A menos que tenga, ¿cómo se llama? Sitio inverso, gracias. Es diferente que la punta cambie de posición. ¿Ya? El apéndice siempre va a estar en cierre. La base se va a mantener en la cara anterolateral de cierre, ¿ya? O anterointerno. El que cambia es esta punta, que te puede ir para abajo, se puede ir para atrás, se puede ir a un lado. ¿Ya? Pero la posición, no se olviden que el ciego es fijo, ¿no es cierto? Es un órgano que no se moviliza, no es igual que el sigmoide sí se moviliza. ¿Ya? Entonces, la tomografía quizás pueda ser necesaria en un caso donde no estás totalmente seguro de tu diagnóstico, te puede ayudar. ¿Ya? Un ejemplo, paciente que te dice que está con dolor abdominal en post ilíaca derecha de 10 días de evolución. 10 días de evolución, si yo me pongo a pensar en las etapas o las fases de la apendicitis aguda, ya tendría que estar perforado, con peritonitis, en mal estado general, pero no. El paciente solo refiere dolor en fosa ilíaca derecha y el resto del abdomen está normal. Y tiene 10 días. ¿Ya? Ese, por ejemplo, sí justificaría una tomografía de abdomen. Porque ahí ya con el tiempo de evolución que estás pensando, entonces ya puede que sea algo diferente y que no sea suficiente la ecografía. Y ya puedes solicitar una tomografía. O sea, por ejemplo, ahorita quizá cuando ya hablemos de la patología, ustedes ya lo van a tener, pero el apéndice no es que está en otra posición. Se moviliza, pero es la punta. La punta es la que lo divide, pero la base se mantiene conservada en fosa ilíaca derecha. A menos que tenga cinco inversos, porque el apéndice está acá, ¿no? Y el ciego está acá y el sigmoide está acá, etc. ¿Se dan cuenta? ¿No es cierto? Okay. Vamos ya cuando estemos hablando, ya la vi a la doctora, cuando estemos hablando de las diferentes patologías, vamos a ir viendo qué exámenes vamos a solicitar en cada una. Ya es importante, como les digo, no en todas se solicita todo, entonces eso es importante también. De la misma forma, los estudios de imagen, no en todas se solicita todo, tenemos que ser responsables y solicitar lo que necesitemos, lo que nos va a ayudar a llegar al diagnóstico. Una vez que ya hemos hecho, ¿no es cierto?, solicitudes de los exámenes complementarios, tanto de laboratorio como de imagen, la idea ya es poder llegar al diagnóstico más certero para poder hacer, para poder llegar al diagnóstico, poder hacer el manejo terapéutico según el diagnóstico del paciente, y eso es lo que vamos a ir viendo de aquí en toda la asignatura. ¿Ya? Y bueno, el tema de, no sé por qué se me apagó, de consentimiento informado, por ejemplo. El consentimiento informado, que bueno, eso también es parte del preoperatorio. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo quedó relativamente claro? Ya. ¿Mi lista por dónde está?